compromiso y que es el feedback, ¿no? Entonces, vamos a tener la oportunidad en esta sesión de hablar mucho más a detalle de qué es el feedback, ¿no? De que ustedes puedan llevarse herramientas pues sumamente puntuales y tangibles para poderlas utilizar ya en su día a día. Y bueno, ¿quién mejor que Daphne Leger, que está con nosotros el día de hoy para compartirnos información pues sumamente relevante? Entonces yo los invito a participar activamente. Vamos a tener por ahí algunas dinámicas. Por favor, les pedimos que estén aquí, que estén en esta sesión. La verdad es que es un gran momento para que como líderes, pero también como colaboradores, sepamos más de esta poderosa herramienta y que la podamos utilizar en nuestro día a día. Así es que muchísimas gracias, Dafne, por estar de nueva cuenta aquí en Cinépolis. Y bueno, gracias a todos ustedes por participar. Muchas gracias, Claudia, por esa introducción. Hola, buenos días o quizás buenas tardes, hasta buenas noches, no sé, para algunos, pero un súper gusto estar conectada con ustedes. Vamos a darle inicio a la sesión. Quería terminar de presentarme con ustedes. Creo que muchos ya nos conocemos, pero por si acaso, yo soy Daphne Leger y para darles un poco de contexto, soy de Francia de origen, viví en la India también, de donde es mi madre, viví mucho tiempo en los Estados Unidos. Hice estudios en relaciones internacionales, luego trabajé en el Banco Mundial, luego hice mi MBA en Harvard Business School, me enfoqué justo en temas de liderazgo ahí y luego vine a México hace 13 años ahora para trabajar primero con una startup en tecnología, luego una startup en el mundo de salud y después llegué con Cinépolis para ser gerente de innovación en el corporativo de Samara, pero viendo esos temas a nivel global. Ahí es donde tuve el gusto de colaborar con muchos de ustedes. Y luego lancé mi propio proyecto que se llama Atrevidea, que es como una agencia de innovación y trabajamos con desde emprendedores, pymes a enormes corporativos y sus líderes para ayudarlos a desbloquear su máximo potencial. Así que me encanta estar de nuevo con Cinépolis y con ustedes y compartir un poquito de este tema feedback que a mí me tiene fascinada porque me ha acompañado todo lo largo de mi carrera y ha sido una pieza fundamental de mi crecimiento, de mi desarrollo, de mi impacto. Entonces, ahora les toca a ustedes, pero para empezar de forma diferente, porque sé que muchos sí se conocen, los voy a invitar a mandar un solo mensaje en el chat, por favor, que tenga lo siguiente: tu nombre o tu apodo, si prefieres, tu rol y tu feedback, para no decir reseña, sobre la última peli que viste, pero sin nombrar la película. Y así vamos a ver si logramos adivinar cuál es, ¿va? Entonces te doy unos segundos para escribir eso en el chat y vamos a ver quién tenemos conectado por aquí y quizás qué película viste recientemente. Los leemos en el chat. No hace falta 3 páginas de feedback, obviamente con que mandes una frase o un par de palabras va a estar genial. Súper, Paula, si lo puedes mandar todo junto en un mensaje, porque no se va a perder ahorita que se empiece a llenar el chat, porque veo que somos 172 y contando. Así que eso, súper, Ramón, muchas gracias, o Moncho. Genial, ok. Un poco menos la duración de la película, así me quedé con la duda de cuál es. Buenísimo. Yo sé que ustedes son todos fanáticos de las pelis, así que les va a ir mejor aún que a mí para poder adivinar cuáles son las películas. Buenísimo, buenísimo. Ok. Súper. El final fue muy humano. También quiero saber cuál es esa. Ok, súper. Gracias por compartir. Veo que estamos conectados de muchos lados diferentes y hablando de películas también muy diferentes. Genial. Uy, un protagonista que se muere con el vampiro. Ajá, ok. Buenísimo. Wow, la gente se paró a aplaudir y reír casi toda la película. Eso no pasa tan seguido. Ok, quiero ver esa. Muy bien. Muchas gracias por compartir eso. Lo seguimos leyendo en el chat también para que vean quién está conectado. Pero mientras les quiero compartir los objetivos de hoy. Vamos a repasar el qué y el por qué del feedback. Luego vamos a aclarar el quién en temas de feedback y vamos a explorar más que todo, creo que a todos nos interesa más, el cómo del feedback.
¿Ok? Entonces, para hacer eso, quiero tomar un poco la temperatura y ver cómo estás tú en este tema. Te invito a escanear este código y a contestar las preguntas. Buena noticia, es anónimo, así que sin pena nos puedes contar la verdad, porque nadie va a saber quién respondió ni cómo respondió. Así que te dejo unos segundos para conectarte a esa liga con tu celular. También la podemos poner en el chat. Laura, si tienes a la mano la liga para que contesten en el chat, quizás la podamos poner ahí para los que están más cómodos contestando en la compu. Estaría perfecto. Ok, yo dejo proyectado unos segundos más el código QR para los que lo pueden hacer por ahí. Y gracias, Laura. Ahí está la liga por si la quieren contestar ahí directamente, lo que les sea más fácil. 5 segundos más y vamos a empezar a proyectar los resultados. Ok, súper. Voy a dejar de compartir tantito para que Laura nos pueda mostrar los resultados. Me encanta porque nos están dejando como adivinanzas ya en el chat de las películas. Está buenísimo. Ok, súper. Entonces, a ver cómo está esto. Seguro fascinante estos resultados. A ver. Voy a hacerlo más grande. Ok, ¿con qué frecuencia das retroalimentación? Miren el resultado, estamos súper divididos. Tenemos desde cada año, unos poquitos, cada mes, cada 6 meses, cada semana. Están muy divididos. Ok, ¿con qué frecuencia recibes retro de tu equipo? Ahí crece el de solo cada año y en mayoría cada 6 meses y luego algunos pocos cada semana o cada mes. Ok. ¿Qué tan cómodo te sientes dando retroalimentación? Tenemos muchos que están con poco cómodo y en amarillo no logro ver. Un poco más abajo, Laura, si puedes bajar tantito, que no vemos. Ok, cómodo, vale. Y un tercio que dice muy cómodo. ¿Qué tan cómodo te sientes recibiendo retro? Tenemos poco cómodo, muy, y ok, la mayoría dirían, yo sí me siento cómodo recibiendo retro. Súper. ¿Y será que podemos ver la última pregunta, Laura, que era la de ¿qué quieren trabajar? Vamos ahí. Ok, súper. Ahí los estamos viendo. Si te puedes ir un poco más a la derecha. Eso, ok. Tener mayor y mejor retro, cómo abordar las áreas de oportunidad, gestión, cero tener empatía, motivar la objetividad, las cosas malas, entender lo que me quieren decir en sus feedbacks para poderlo trabajar, ¿ok? Liderar un equipo conflictivo, las dinámicas, romper paradigmas, cómo hacerlo de manera prudente y que mi mensaje se entienda sin agredir, manejo de errores, cómo dar feedback bueno y malo a diferentes personas, cómo dar feedback sin que lo tomen personal, que no se haga rutina, interesante. Aprender a solicitar el feedback hacia mí, ajá, la programación, cómo hacer entender que los feedbacks son buenos, que no todo es aplaudir, ok, buenísimo. El tema del liderazgo en esto, formas de dar retro en grupo, dar retroalimentación como parte del día a día, el timing correcto, establecer acciones clave de mejora, cada cuánto, cómo hacerlo un hábito. ¿Vieron? Tenemos cómo no hacerlo un hábito y cómo sí hacerlo un hábito. Estoy muy intrigada por eso. Lenguaje corporal, temas difíciles, hacerlo efectivamente. Ok. Laura, muchísimas gracias por ayudarme a revisar estos resultados. Voy a retomar la proyección. Gracias a todos por compartir sus perspectivas sobre eso. Me ayuda mucho a ver dónde estamos. Espero que vean, estamos un poco, como dicen en inglés, all over the place. O sea, tenemos de todo en cuanto a frecuencia de dar, de recibir, en cuanto a qué tan cómodos se sienten, en cuanto a los temas que quieren trabajar. Ahí sentí mucha alineación y eso es bueno. Entonces ya vamos a entrar en materia, ¿ok? Sobre el qué. ¿Qué es el feedback? Parece tan obvio que quizás podría brincarme esto, pero no me gusta brincarme la definición de lo que vamos a trabajar durante toda la sesión, así que mejor lo definimos. ¿Qué es el feedback? Pues juntando muchas de las mejores definiciones, les diría esto. Es información provista a un individuo o un grupo
acerca de cómo se perciben y afectan su conducta, acciones, estilo, estrategias, etcétera. Y su finalidad es poder tomar acciones futuras, ya sea al mantener, corregir y ajustar algo para mejorar. ¿Ok? Entonces estoy tratando de ir a la esencia de lo que es el feedback. Y para decirlo quizás de otra forma, ¿qué no es el feedback? También ayuda a veces a ver lo que no es, ¿no? Lo que no es felicidades o buen trabajo o dónde te ves en 2 años. Esas cosas que puse aquí no es que son malas o que no hay que hacerlas o decirlas o preguntarlas, pero no es lo que consideramos feedback. Vamos a definir feedback de una forma un poco más concreta en esta sesión, ¿ok? Y por supuesto que preguntar dónde la persona se ve es parte de una conversación sobre el desarrollo y el desempeño. Y dentro de eso puede haber feedback, pero nosotros hoy vamos a hacer doble clic sobre la conversación de feedback. Y las primeras son felicitaciones y son muy buenas, pero no es feedback per se. Vamos a ver la diferencia más adelante, ¿ok? Ahora, ¿qué dice la data sobre esto? Pues la data dice que 65% de los empleados, la gran mayoría, desean más feedback. Entonces, tú podrías considerar ahorita tu equipo y suponer que 65% quisiera más feedback para que empieces a hacer conciencia de eso. Menos del 30% reciben feedback en su trabajo. La gran mayoría ni siquiera está recibiendo feedback. ¿Okay? Otro dato, 32% de los empleados ha tenido que esperar hasta 3 meses para llegar a tener feedback de su manager. Y el 17% de los empleados siente que el feedback no es específico, o sea, como que no es muy claro. ¿Ok? Entonces, empiezo a presentar estos datos para que veamos, hay una situación que está pasando con este feedback y por eso estamos teniendo esta sesión hoy. ¿Ok? Y con eso vamos a empezar a hablar del por qué. Seguro has escuchado esta frase de que el feedback es un regalo, ¿no? Yo sé que está un poquito sobreutilizada, pero realmente sí lo es, porque el feedback tiene un propósito y el propósito es ayudarte a mejorar. Y la verdad es que cuando no te importa a alguien o no le ves mucho potencial, no das feedback, porque pues ¿para qué vas a intentar mejorar o apoyar a esa persona si no te importa o si no le ves potencial? Entonces, queremos cambiar el chip a que el feedback es un regalo. Dicho de una forma un poquito más estratégica de alguien que es una referencia en el mundo de los negocios, Bill Gates dice, todos necesitamos gente que nos dará su opinión. Así es como mejoramos. ¿Okay? Entonces, lo más triste que puede pasar para ti o para alguien más es no tener retroalimentación. Es muy difícil crecer y mejorar sin eso. Entonces, vamos a más datos. 85% de los empleados toman más iniciativa cuando reciben comentarios en su lugar de trabajo. ¿Okay? 92% de la gente cree que la crítica constructiva mejora su rendimiento laboral. 43% de los empleados más comprometidos reciben feedback al menos una vez por semana, en comparación con el 18% de los menos comprometidos. Compañías que dan feedback de forma regular disminuyen un 15% en rotación. Y 70% de los empleados cree que recibir feedback mejora la cultura laboral. Entonces, estamos viendo ya muchos argumentos por el cual tenemos que aumentar y mejorar esa dinámica de feedback como líderes. ¿Okay? ¿Por qué es estratégico entonces dar retroalimentación a mi colaborador? Bueno, primero porque no siempre tiene visibilidad sobre cómo está impactando a otros o al equipo. Y tú como líder normalmente logras tener una visión y visibilidad que no tiene esa persona directamente. La retro le ofrece ese espejo que permite que pueda ajustar o potenciar ciertos comportamientos. Acuérdense que ese es el objetivo del feedback. La retro es un acelerador del aprendizaje y el desarrollo. Sin ello, tenemos que esperarnos a que se den cuenta o nosotros darnos cuenta. El feedback es como la pista de alta velocidad para ello. Una buena retro permite avanzar más rápido que solo la experiencia y que nos caiga el 20, como decimos en México, solitos. Y el desempeño y la motivación mejoran cuando hay claridad sobre lo que se está haciendo bien y lo que se puede mejorar. ¿Okay? Por si todavía no estás convencido, agrego unos argumentos más. Dar retro fortalece la confianza y la relación con tu colaborador. Bien dada, demuestra que te importa su crecimiento, no solo sus resultados, y eso obviamente mejora la dinámica. Lo hemos platicado en otros momentos, pero espero que sepan la razón número 1 por la cual la gente se va de un trabajo. Pónganme en el chat.
¿Cuál es? La razón número 1 por la cual alguien se va de su trabajo. Buenísimo, lo tenemos clarísimo, ¿ok? Y eso es un poco un momento de la verdad para nosotros como líderes. Es el líder, es el jefe. Y entonces, al dar feedback, mejoras esa relación y entonces, obviamente, también mejoras la retención. Las personas talentosas valoran la retro, ¿ok? Los que queremos mejorar, que estamos en un proceso de mejora continua, necesitamos retro y la valoramos. Es un factor clave, como dije, para retener los que buscan crecer. Y los equipos que practican la retro continua se adaptan más rápido al cambio. Y pues como saben, estamos en una era, y esta empresa no es la excepción, de adaptación y cambio exponencial. Y para eso necesitas tener la retro para saber en qué dirección cambiar. ¿Ok? Entonces, espero que estemos súper alineados en por qué, bueno, primero, qué es la retro y por qué necesitamos agregarla al mix de cosas que hacemos como líderes con nuestro equipo. Ahora, hablando de eso, ¿quién? Obviamente tú tienes que jugar un papel muy importante en esto. Espero que sea obvio, pero sí quiero mencionar dos cosas. Primero, tú como líder tienes que dar retroalimentación de forma constante, continua y proactiva. ¿Ok? Pero quizás algo que no has pensado tanto y haces menos, sospecho, es que también tienes que pedir retroalimentación de la misma forma. ¿Ok? Y quiero que pienses, ¿qué tanto estás pidiendo retro hacia abajo, es decir, con tus colaboradores? ¿Y qué tanto estás pidiendo retro y dando retro hacia arriba? Muchas veces fallamos en esas direcciones. Entonces, algo que considerar. ¿Vale? Ahora sí, creo que vamos a entrar a la parte más importante de toda esta sesión, que es el cómo. Supongo que es la razón por la cual todos estamos conectados para mejorar en nuestro cómo. Bueno, la primera cosa que les quiero compartir es que antes de lanzarte a dar la retro, hay algo que te puede ayudar a tener mucho más éxito con tu retroalimentación. Ponme en el chat qué hay que hacer antes de dar la retro. A ver si tenemos ideas o mejores prácticas que tú estás haciendo. ¿Qué hacer antes de lanzarte a dar retro? Vamos a ver. Prepararla, 100%. Blanca, ¿qué más hay que hacer antes? Ok, preparar las bases, buscar un entorno privado, analizar, dar ejemplos claros. Algunos ya están entrando en cómo damos la retro. Yo estoy preguntando antes ni siquiera. Conocer a tu colaborador me parece bastante importante. Tener un formato con preguntas, evaluar, ¿ok? Ajá, interesante que nadie está mencionando lo que yo les quiero compartir. Entonces, quizás no es algo que solemos hacer. Y que bueno, así les doy un tip que es algo probablemente nuevo para ustedes, ¿ok? Lo que les quiero compartir de primer tip sobre el cómo se llama la pregunta del micro sí. Básicamente es hacer una pregunta simple y corta que le permite saber al cerebro de la otra persona que va a recibir retroalimentación. ¿Ok? Ejemplo, ¿tienes 5 minutos para platicar sobre cómo nos fue en la última presentación que tuvimos? ¿O tengo algunas ideas sobre cómo podemos mejorar las cosas? ¿Las puedo compartir contigo? Y crea un momento para que la persona del otro lado acepte. Y eso le da un sentimiento también de autonomía, de yo tuve un rol o pude decir que sí o no en esto antes de que se me llegara la retroalimentación sin preguntar. ¿Ok? Ahora, pregunta para ustedes. ¿Qué pasa si la respuesta es no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos si la respuesta cuando haces esto es no? No dar la retro, dice Andrés. ¿Ok? Posponer, dicen en Plaza Sayula. ¿En qué otro horario podrías? Dice Alex. ¿Cuándo podemos platicarlo? Reagendar, reprogramar, insistir en otra fecha, es decir, ¿cuándo sí? Me encanta, buenísimo. Creo que tienen la idea correcta. Cuando te dicen que no, la verdad es que es una muy buena respuesta que puedes recibir porque te acabas de salvar y ahorrar de dar retro cuando no es el momento indicado. Y no sé si te ha pasado, pero es muy poco productivo dar retro cuando la persona del otro lado no puede o no quiere recibirla
¿Por qué no quiere y puede? Muchas razones, ¿no? Quizás ha tenido el peor día de su vida y tú además de eso le quieres dar retro, la verdad no va a llegar a buen puerto esa retro, ¿no? O quizás está muy sensible por algo que pasó en casa y pues ahorita no tiene la cabeza para eso. Todo eso son razones muy válidas, ¿ok? Entonces, qué bueno, si la persona te dice que no, genial. O sea, tú apláudate o felicítate porque te acabas de ahorrar una sesión de retro muy poco productiva y ahí están las estrategias en el chat de qué hacemos. Ok, sin problema. ¿Cuándo la agendamos? ¿Cuándo te quedaría mejor? ¿Quieres que lo hagamos en otro momento? ¿No? Entonces buscas el cómo y el cuándo sí. ¿Va? Entonces, eso es súper importante. Como les dije, lo estás haciendo por dos razones. Primero, para darte cuenta si no es el momento y dar chance de que no avancemos, pero también, y en 90% de los casos, te van a decir que sí, ¿cierto? Pero cuando lo hacen, ya están preparándose ellos para decir, ok, me toca recibir retro, estoy abierto y estoy aceptando recibir ese retro. Ese cambio de mentalidad te va a servir muy bien para los siguientes pasos de la retro. ¿Va? Ahora sí, quiero entrar en, vamos a dar la retro. ¿Cómo lo hacemos? Algunos habrán escuchado esta estructura quizás antes de mí o de otro lado, pero después de estudiar muchos métodos de retro, me quedo con esta. Es sumamente sencilla e intuitiva y aún así muy poderosa y se llama el método COIN. Ahora, lo podrías traducir a otro acrónimo en español. Me gusta quedarme con coin, creo que todos sabemos es una moneda, ¿no? En inglés. Y aquí te va el contexto, la observación, el impacto y el next step, el próximo paso. ¿Ok? Entonces, vamos a ir ahora uno por uno en las letras del coin y va a ser una oportunidad para ti de evaluar un poquito qué tanto estás haciendo esto ya en tu retroalimentación. Y o, porque también vimos que no es solo dar retro, también es recibirla, ¿qué tanto recibes retro tú con esta estructura? ¿Vale? Entonces vamos con el primer paso, que es el contexto. Te permite establecer la situación y explicar por qué se está llevando a cabo la conversación, ¿no? Y en este paso estás haciendo hincapié un poco en el objetivo final para que se entienda por qué se está haciendo y por qué es importante. Entonces, el contexto es cuando aseguras que está muy claro de cuándo sucedió y en qué momento sucedió. ¿Ok? Lo que quieres evitar aquí es que alguien te diga una retro sin tener el contexto o que tú hagas eso y entonces no llega a la persona porque no entiende de qué estás hablando. Entonces, ¿qué queremos hacer? Hablar sobre eventos específicos, ¿ok? Y esto es muy difícil, aunque sea algo que has visto varias veces o sientes esto pasa todo el tiempo, no plantearlo así. En vez de eso, plantear el caso específico y reciente. ¿Ok? Entonces, sí, lo viste 5 veces, pero habla de un caso puntual para que se dé cuenta que realmente sí hay un ejemplo concreto. ¿Qué me ha pasado dando retro? Que yo daba retro diciendo, estoy viendo que haces mucho esto en las presentaciones. Y la persona me decía, ah, ¿cómo cuándo? Y yo decía, ah, pues no me acuerdo, pero sí lo he notado mucho. Eso no es buena retro. La persona no puede trabajar con esa retro porque ni siquiera hay un contexto específico. ¿Ok? Ahora, sobre el contexto, queremos evitar, perdón, el debate de, no, pues pasa todo el tiempo. ¿Cuándo? Pues no me acuerdo. Pues entonces no creo que esté pasando. Te lo estás inventando. Es una impresión tuya. Queremos volverlo específico, ¿no? No sé si alguien aquí tiene mala memoria como yo. Yo soy Dory, básicamente, cuando se trata de estos temas. Entonces, un truco que me ha ayudado mucho es anotarlo y puedes tener un registro de la retroalimentación. ¿Ok? ¿Alguien tiene algo así? Ponme en el chat si tú tienes un documento o algún sistema donde anotas la retro antes de darla. Yo sí hago esto y me ha salvado la vida. No, ok, pues gran oportunidad. Maureen sí lo tiene. Ok, OneNote de Willy, buenísimo, una libreta también se vale. Ok, genial. Entonces, ¿qué les recomiendo? Utilizas lo que tú quieras de herramienta, a la antigua o algo más sofisticado, no importa, pero pones la persona,
¿no? Y pones la fecha de cuando sucede la cosa y tratas de llenarla con el método COIN. Entonces, el contexto. Y ahorita vamos a llegar a los otros puntos, ¿ok? Y lo que me gusta de esta matriz es que entonces yo cuando doy una retro puedo ser súper específica, ¿sí? Y las personas normalmente lo reciben muy bien. Porque en vez de una generalidad que no les sirve de nada, dicen, ah, ok, está poniendo atención esta persona, ¿no? Sí le importa lo que estoy haciendo y no importa que haya pasado un tiempo desde que sucedió, está siendo muy específico conmigo, ¿no? Entonces, aunque sea 3 meses después, si hace falta, vamos a ver ahorita el ritmo, pero si es 3 meses después, aún así estoy siendo súper específica, ¿ok? A mí me gusta tener un documento o una herramienta de registro por persona porque también se vuelve básicamente como un log de todas nuestras conversaciones, porque como pueden ver aquí, no solo pongo mi retro, eso es lo que preparo antes, pero luego también durante la conversación voy a poner nuestros acuerdos y quizás alguna nota adicional. Y me ha ayudado muchísimo porque, por ejemplo, si, no sé, un año después con algún colaborador estoy hablando de una retro, pues puedo decir, esto estoy viendo que lo habíamos platicado hace un año, ¿no? Y todavía sigue sucediendo. O todo lo contrario, lo platicamos hace un año y ahora te lo estoy diciendo porque es una gran fortaleza tuya. O sea, felicidades, la verdad sí le diste la vuelta a este asunto, ¿no? O, en el peor de los casos, también es un registro de, no, es que sí llevamos 6 veces platicando de esto y no está mejorando este tema, tenemos que avanzar o ajustar el plano, la estrategia. ¿Ok? Entonces, eso es una pequeña sugerencia para tener ese nivel de detalle sobre tu contexto. Ok, la siguiente letra del coin es la observación. Entonces, aquí no quieres entrar en a mí me pareció, yo supuse, yo opiné. No, queremos ir a datos duros. ¿Ok? Entonces, no es la impresión o el sentimiento, es algo observable y indiscutible y aplica en todo tipo de retro, aunque sea una retro positiva o una retro más como constructiva, vas a tratar de ser muy concreto. Por eso les dije hace rato que felicidades o buen trabajo sobre esta presentación no es retro realmente. Es una felicitación y está muy bien, qué lindo que lo hagas, pero eso no es retro porque no dice ahí qué es lo que realmente viste que estás observando sobre el cual estás dando retro. ¿Y por qué es importante? Acuérdate que la retro es para reforzar o ajustar o mejorar un comportamiento. Si no tienes la observación de lo que realmente era ese comportamiento, muy difícil que digas algo al respecto. ¿Ok? Entonces, en vez de buen trabajo sobre esta presentación, voy a decir, explicaste muy bien los números de forma muy clara, con apoyo visual súper atinado, y entonces todos entendimos mejor tu argumento. Eso es una retro con una observación muy puntual. Vale. La siguiente letra del coin es el impacto. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a tratar de explicar por qué es importante y relevante esta retro. Aquí es donde falla mucha gente dando retro. Supone que su interlocutor está muy claro sobre el porqué del impacto y entonces no lo dice. Y la persona dice, pues sí, así soy, ¿no? Y entonces, cuando dices el impacto, ya se vuelve relevante para la persona. Se vuelve más claro por qué necesito hacer algo al respecto. Entonces, un ejemplo de esto. Esto es una historia de una mujer de muy alto liderazgo que trabajaba con Sheryl Sandberg de Facebook. Y Sheryl le dijo, dices, o sea, tienes muchas muletillas en cómo hablas. ¿Ok? Y la persona que recibió la retro dijo, sí, sí, lo sé. Pero Sheryl Sandberg le dijo, hace que sea difícil entender tu mensaje y seguirte la onda. No nos convences. Y entonces la persona, la mujer que estaba en un rol de liderazgo, dijo, ok, ahora sí, entiendo que necesito trabajar sobre esto ya. No es un pequeño detalle de mi forma de hablar, está teniendo un impacto fuerte y lo quiero mejorar. ¿Ok? Entonces, en el impacto,
nos vas a ayudar a ver por qué es relevante, nos vas a convencer de que realmente hay un impacto positivo o negativo, aunque sea positivo, lo queremos nombrar, ¿ok? Y entonces ayudas a la persona a proyectarse hacia el futuro, ¿vale? Normalmente como líder, tú tienes información sobre lo que le importa a esta persona o lo que es relevante o estratégico en su rol. Entonces, mucho más fácil que tú digas, dado que tú quieres subir a un rol de gerente pronto, vas a tener que mejorar esta forma que tienes de presentar la información, ¿no? Porque un gerente no puede hacer eso. O dado que tú quieres liderar un equipo, vas a tener que mejorar ese trato que tienes con las personas porque hace que no te quieran compartir su opinión, por ejemplo. Entonces, tú puedes enlazar el impacto con lo que realmente es relevante para esa persona o para su rol o para el equipo o el negocio, ¿vale? Ok, última letra del coin es next steps. Esto es donde se vuelve todo accionable, porque si no, hasta aquí es pura teoría. ¿Ok? Entonces, vamos a pasar a la acción, pero tengo una muy buena noticia para ustedes que son líderes. No hace falta que tú definas esto antes. No necesitas dar retro ya con la idea perfecta de cómo se va a resolver. No es tu rol, no es tu responsabilidad. ¿Ok? Entonces, tú vas a dar la retro y luego abrir la conversación en este punto y decir, ok, ¿qué hacemos al respecto? ¿No? Y a veces puede ser, ¿cómo te apoyo con esto? ¿O qué se te ocurre para que no vuelva a ocurrir? Y juntos vamos a definir esto. Allí pides las opiniones, las ideas, la iniciativa de la persona con quien estás compartiendo. ¿Vale? Y por supuesto que como líder vas a aportar tu apoyo a tu ayuda, pero no hace falta que tú lo tengas todo definido. Y de hecho, me parece que sería un poquito contraproducente que tú definas los siguientes pasos y los impongas, porque al final queremos que esto sea más un tema de llegar a un acuerdo y que la persona responsable al final es la persona que recibe la retro, porque tú das el regalo de la retro, pero la persona decide si quiere hacer algo y pasar a la acción, ¿vale? Entonces, quiero compartirles. Estoy viendo los comentarios sobre cómo toman notas. Genial. Gracias por compartir eso. Quiero compartirles algunas mejores prácticas para que veamos cómo mejorar pues, nuestra forma de dar retro, porque algunos de estos elementos quizás te hacen falta. La primera cosa que la mayoría falla es en no dar retro positiva o de reconocimiento. Y es muy irónico porque es la más fácil, es la más agradable, ¿cierto? Aquí es donde puedes decirle a las personas que están haciendo las cosas bien. Pensaría uno que todos lo hacemos todo el tiempo. Pues no. Todos los colaboradores reportan que sus líderes no les dan suficiente retro positiva o de reconocimiento. Entonces, salvo que tú seas la mega excepción, te voy a decir eso de forma bastante confiada de mi parte, no estás dando suficiente retropositiva y de reconocimiento, porque todos decimos que no recibimos suficiente, ¿ok? No por fácil y no por agradable, significa que lo estás haciendo lo suficiente. De hecho, hay unos datos interesantes alrededor de esto. Hay una ecuación mágica, se supone, de este señor John Gottman, que dice, para cada interacción negativa o dura o como constructiva, si lo quieres ver así, debería de haber 5 interacciones positivas, ¿ok? Para que tengas una relación que en balance es positiva. ¿Vale? Esto para nada significa que no hay que dar retro constructiva, que no hay que decir las cosas como son, solo es pensar en el balance de tu interacción con las otras personas. Si la única vez que tienes ese tipo de conversación es para decir puras cosas negativas todo el tiempo, muy normal que la persona perciba una relación negativa contigo. Pero si logras un poco mantener este ratio, vas a tener en balance una relación positiva. ¿Ok? Entonces, retroalimentación positiva, pues me refiero a reconocer fortalezas, logros, contribuciones, ¿no? Y eso ayuda, otra vez, no lo estamos haciendo solo por buena onda o porque es una obligación, lo estamos haciendo de forma estratégica porque refuerza comportamientos positivos que queremos ver más de ello. Si no das retropositiva, las personas no pueden adivinar que esa acción o que ese comportamiento fue positivo y que tú quieres ver más de eso. ¿Ok? Entonces tenemos que decirlo, que nombrarlo para reforzarlo. Eso es la primera
mejora práctica. Ahora, ¿cómo damos retroalimentación positiva? Es un par de tips particular. Cuando sea posible, vincula el comportamiento a los resultados de negocio para que no sea solo como te felicito, ¿no? Otra vez llegamos a ese tema del impacto, aunque sea positiva. Parece que no hace falta, aún así hace falta. También compartir los comentarios lo más pronto posible, ¿ok? Para que sea todavía fresco, porque estamos tratando de enlazar con una observación y un contexto específico. Si me lo das un año después, muy difícil que tenga el mismo impacto. Dar retroalimentación positiva frente al equipo. Esto claramente no lo harías con la retroalimentación constructiva, ¿cierto? Porque eso es algo que hay que hacer en privado. Pero la retroalimentación positiva, pues la verdad, si puedes hacerlo en frente del equipo, puede ser algo que le da un plus a todo el equipo. Ahora, pregunta para ustedes, me pueden contestar en el chat. ¿Cuándo no hay que dar retro positiva frente al equipo? ¿Hay algún caso o alguna situación donde no sería bueno hacer eso? ¿Se les ocurre? Si alguien quiere decirlo de viva voz, también bienvenido, ¿eh? Se pueden atrever a abrir el micro. ¿Hay alguna situación o algún caso donde no habría que dar esa retro en frente de todos? Ramón. ¿Sí me escuchas? Sí, perfecto. Sí, yo creo que luego es como complicado. Yo lo pienso con los hijos. Puede haber personas que tengan la suficiente madurez para decir qué bueno y que les dé gusto, pero hay otras que se pueden sentir amenazadas o que pueden decir, ¿y por qué a mí no? Entonces yo creo que o sea, puede haber un ambiente de trabajo en donde haya energía tan positiva que haya genuinamente un gusto generalizado, pero al final estamos hablando con personas y cada persona tiene su historia y cada persona tiene no solo lo que está viendo en el trabajo, sino lo que está sintiendo o fuera de, y le puede afectar más o menos. Y hay diferentes niveles pues de madurez y de inteligencia emocional. Entonces, no sé, o sea, yo la verdad es que creo que sí es un reto importante. Al final también es un ejemplo, o sea, ayuda porque pues, la gente puede decir, es que refuerza de manera indirecta pues, lo que quieres que se dé en el equipo, ¿no? Pero pues puede ser, es como un arma de doble filo, yo lo veo así. Buenísimo. Y veo varios en el chat que están como de acuerdo con esa perspectiva de que, uy, quizás los otros en el equipo no lo tomen bien o crea una dinámica. Entonces, eso, en inglés diría read the room, conoce a tu equipo, ¿no? O sea, tú deberías de saber suficientemente qué está pasando en la dinámica del equipo para ver si va a aportar o si va a perjudicar. Pero hay otra razón que dijo Alex en el chat. Alex, ¿puedes comentarlo de viva voz? A ver si puedes. Sí, Si no, claro. sí, va. Buenas tardes. Sí, por distintas personalidades o simplemente porque no es su forma de trabajar, no les gusta ser reconocidos en público, ¿no? O ante otras personas. Ajá. Para los que sí nos gusta, ni se nos ocurre, nos parece muy raro. ¿Cómo que no quieres que te echen piropos en frente de todos? Pero hay gente a quien no le gusta. Y eso va a un punto que mencionaron en lo que quieren trabajar. Hay que saber ajustarse a las personalidades que tienes en tu equipo. Entonces, hay gente a quien no le gusta, ¿no? Y si no, pues conoce a tu equipo y no les pongas en esa posición, porque entonces estás tratando de dar un regalo que va a ser muy mal recibido, ¿no? Entonces, nada más pensar en eso, porque pues sí, hay diferentes dinámicas en las personas, entonces hay que conocer a nuestra gente. Muy bien, gracias por compartirlo. Ok, también ser lo más específico y detallado posible para ayudar al destinatario, perdón, a implementarlo a situaciones futuras. Otra vez, una generalidad de tú muy bien no sirve de nada. Eso no se considera retroalimentación. Y también cuando vas a dar retro en frente del equipo, si dices, Arturo dio una súper presentación la semana pasada, eso no le sirve al equipo. Y justo puede generar un poco esa sensación que dijo hace rato Ramón, de como, pues bien por él, ¿y eso qué? Ajá, pero si lo transformamos con el método COIN, entonces es, Arturo dio una presentación muy efectiva la semana pasada porque hizo ABC. Para que todos tomemos nota, nos puede funcionar. Eso se vuelve relevante, importante, valioso para todos. Y ahora sabemos por qué estamos felicitando a Arturo, ¿no? Ok, y evitarla, darla con demasiada frecuencia.
No sé si les ha pasado ver eso a su alrededor, pero a veces por querer dar retroalimentación positiva, lo volvemos demasiado frecuente y entonces pierde peso, ¿no? O por razones muy triviales, como muchas gracias y quiero felicitar a Ramón porque tiró la basura después de la comida. Sí, gracias. Eso es como lo básico, no hace falta felicitarlo, ¿no? Entonces, cuidado con eso porque entonces se vuelve muy... desvirtúa, debería decir, tu retroalimentación cuando realmente es sólida y real. Entonces no quieres pasarte tampoco. Quieres que cuando lo hagas, la gente diga, ah, estamos señalando algo que es como destacable, ¿no? Ya sea que de forma individual o con el grupo. Si cada 30 segundos estás dando retropositiva a todo el mundo, la verdad sí se desvirtúa, ¿vale? Ok, eso es para la mejor práctica sobre retropositiva. No por fácil y agradable, olvídala, porque muchas veces hay que hacer más de esa. Se vuelve una moneda en lo que la gente valora en su trabajo, recibir ese tipo de retro. ¿Ok? Tanto como el sueldo y otras prestaciones es la retroalimentación positiva, que va junto con el reconocimiento, obviamente. Ok. Siguiente mejor práctica, no hacerla en un solo sentido. ¿Ok? Les decía hace rato, mucha gente peca de eso, de dar retroalimentación porque ni modo me toca, es mi obligación como líder, pero no pedirla de regreso. Entonces, te quiero invitar a empezar a pensar en tus dinámicas de retro como bilaterales. ¿Ok? Una forma interesante de hacerlo es con esta estructura de iniciar, parar, continuar. En inglés, start, stop, continue. ¿Por qué lo digo así? Porque es una forma de poder hacer retro con cualquier persona donde no es como de yo te voy a dar retro muy seria y muy de una dirección. Es más bien juntos en nuestra dinámica de colaboración. ¿Qué queremos empezar a hacer? ¿Qué queremos parar? ¿Y qué queremos continuar? Entonces, eso es una sugerencia de cómo lo puedes hacer. Ejemplo de esto, ¿sabes qué? Creo que deberíamos de iniciar o empezar a enviar un documento para revisarlo antes de nuestra reunión mensual. ¿Qué opinas? Creo que deberíamos de dejar de tener cámaras apagadas durante la reunión semanal del equipo. Está quitando mucho de como nuestro nivel de interacción. Y creo que deberíamos de seguir, venir preparados a nuestras reuniones uno a uno, porque siempre vienes súper preparado y eso lo valoro y lo reconozco mucho y creo que deberíamos de seguir haciéndolo. ¿Ok? Entonces, eso es una forma de decir, hagamos una retro bilateral. Yo cuando empiezo a hacer esto con cualquier reporte directo mío, les quiero contar un poco cómo funciona. Les digo, bueno, quisiera hacer retro de vez en cuando. Ahorita vamos a hablar un poco del ritmo y la cadencia, pero vamos a decir de vez en cuando por el momento. Y les digo, me gustaría dar retro y también recibirla, si te parece. ¿Ok? Y llegamos al primer momento acordado, tipo después de un mes de colaboración. Y le digo, bueno, ¿listo para nuestra dinámica de retro? Sí, ok. Si quieres, yo voy primero, entonces doy mi retro y luego digo, bueno, y me encantaría recibir la tuya. Y siempre es, eres muy buena líder. Y yo digo, ah, muchas gracias. Para la próxima, me encantaría recibir retro un poquito más como estructurada y detallada para yo poder trabajar y mejorar, porque lo que me acaban de decir ni siquiera cuenta como retro, ¿cierto? Es una felicitación, se agradece, pero no me ayuda. Entonces, al mostrarles el ejemplo del coin, de cómo yo estructuro mi retro, les voy mostrando que yo también quiero recibir ese tipo de retro. Y ya después, la segunda, me sueltan un punto de retro. Y después de un par de semanas o meses, ya entran en la dinámica y me empiezan a dar retro bastante valiosa para mí. Y yo he mejorado mucho como líder porque siempre que doy retro, recibo retro. Y se empieza a entender que hay una reciprocidad, que es algo bilateral. No solo yo doy regalos, también me gusta recibir los regalos, ¿cierto? Entonces, si no estás haciendo esto, agrega esto a tu dinámica. Quiero que me pongas en el chat, ¿ya lo estás haciendo? Ponme un sí o no. Cuando das retro, ¿también la pides? ¿Sí o no? Y Claudia, adelante.
Muchas gracias, Daf. Es que trayendo a colación el comentario de Galería Santanita, que pregunta que si la retro debe ser del jefe al subordinado, porque parecería que la retro que mencionas al final es para corregir temas de los subordinados, pero bueno, ya con tus comentarios quedó claro que no. Pero su pregunta es, ¿cómo hacer una buena retro cuando es de los subordinados al jefe directo para que no se sienta como ataque o quejas o falta de respeto a los subordinados? Buenísimo, gracias por la pregunta de Galería Santa Anita y Clau por señalarla. Pues justo es un poco lo que estamos platicando ahora, es empezar a crear esta dinámica de como en el intercambio de Navidad, pues todos van a dar y recibir un regalo, no se van a quedar algunos solo dando el regalo, ¿cierto? Entonces, crear esa dinámica hacia arriba, también diciendo, yo lo he hecho con todos mis líderes toda mi vida, ¿ok? Ningún líder mío ha de forma natural o orgánica propuesto una dinámica de feedback. Siempre he tenido que ser yo y siempre al final se agradece y valora del otro lado. Entonces, mi recomendación es que empiecen a sugerir, proponer esta dinámica recíproca, y bilateral, diciendo, podríamos darnos retro, ¿no? Mutua. Entonces, yo quiero recibir retro tuya porque la valoro mucho y me encantaría también darte retro si es que te interesa. Jamás he escuchado a alguien que diga, no, ¿sabes qué? Quédatela, no la quiero. Porque lo que quiero que sepan es que entre más alto en la estructura llegan los líderes, menos retro están recibiendo. Y eso es algo muy negativo, porque necesitan todavía retro. No por ser líderes de repente ya no hace falta. Todos estamos en un camino de seguir mejorando y aprendiendo. Entonces, hazle el favor a esas personas, a esos líderes, crea una dinámica donde hay retro mutua. Por eso justo les planteo esta estructura, porque se me hace que es un poquito menos, ¿cómo diría? Nos puede dar un poquito menos de incomodidad o de miedo proponer algo así, porque no se siente como un ataque o como algo tan como de jefe a subordinado. Es más bien como hablemos de lo que queremos empezar, parar o continuar en nuestra colaboración, en nuestro trabajo juntos. ¿Ok? Entonces, mi sugerencia, si te sientes un poco incómodo o incómoda con esta idea de cómo le voy a dar retro a alguien más arriba en la estructura, hazlo con algo así que se siente más como una dinámica colaborativa. Espero haber respondido a la pregunta, si no también vamos a hacer doble clic y seguir regresando. Ok, me encanta ver en el chat con poca frecuencia, algunos sí, que bueno, los que ya lo están haciendo, y todos los que están diciendo no o no tanto, mi invitación es no pierdas ni una oportunidad de hacerlo recíproco, porque de verdad nos cambia el chip y hasta para la persona que luego recibe tu retro se da cuenta, ah, sí, cierto, esto es un regalo que esa persona también me pide a mí, o sea, lo ve como algo positivo. Y por eso, no sé si te has dado cuenta hasta ahora, yo no he utilizado ni una vez la palabra retro negativa. Yo no creo en esa palabra, no hay retroalimentación negativa, hay retroalimentación constructiva. ¿Por qué? Porque toda retro es un regalo que va a ayudar a la persona a mejorar. No tiene nada de negativo ahí, ¿vale? Entonces mi recomendación es que cambiemos esta idea de, ay, retro negativa. Nadie quiere recibir retro negativa. Todos queremos recibir la retro que haga falta, que sea positiva en el sentido de te felicito o constructiva, te ayuda a ver cómo puedes mejorar. ¿Va? Ok. Buenísimo. Una pregunta que estoy viendo que Clau me pone en el chat es sobre cómo lidiamos con alguien que siempre se justifica o da explicaciones. Creo que el coin los va a ayudar mucho a lidiar con ese tipo de situación, porque cuando hablas del impacto, no debería, perdón, de tanto las observaciones como el impacto, ambos son no debatibles. Es que la audiencia se quedó confusa en tu presentación, confundida, no entendieron los datos y nos preguntaron después poder explicarlo de otra forma. O te equivocaste en los precios en tu propuesta económica y el cliente se molestó. Estoy diciendo ejemplos nada más. Pero entonces, cuando estamos con datos duros, de tanto de observación como impacto, es menos debatible. Justo nos queremos alejar de yo opino, yo siento, porque eso es muy debatible. ¿Ok?
Veo que estamos un poco encima de los tiempos, entonces quiero asegurar compartirles los últimos puntos y luego vemos si lo abrimos a más preguntas o ideas, ¿ok? Siguiente, no esperes a la gran plática, ¿no? Vi muchos de ustedes en la primera encuesta que hicimos diciendo, pues cada 6 meses ocurre el feedback. Y pues me imagino que es porque es la evaluación de desempeño o la plática formal. Eso es muy poca frecuencia, ¿ok? Me parece muy difícil para alguien mejorar y tú dar retroproductiva si estás esperando y acumulándola hasta 6 meses. Debería de ser algo mucho más continuo. Entonces, mi recomendación sobre esto es hazlo un hábito, algo que varios dijeron en la encuesta inicial, ¿no? Primero, mi recomendación, mi truco para ti, resérvate 15 minutos en tu cierre de semana, ¿ok? Para completar tu archivo ese que dijimos que va a ser la trampa para que te acuerdes de las cosas, ¿ok? Y preparar tu retroalimentación. Ahí vas a hacer tu coin. No hace falta que escribas 3 páginas, es una línea para cada cosa y ya estamos, ¿no? Y quiero que te hagas un check para ti como líder. Si está vacío durante 2 semanas, creo que hay un problema. Si tú estás trabajando de cerca con tu equipo durante 2 semanas y no tienes nada que decir, ni siquiera retroalimentación positiva, sin hablar de constructiva, deberías de repensar qué tanto estás poniendo atención y qué tanto estás comunicando con tu equipo, ¿ok? Y de ahí puedes tomar ciertas medidas. Por ejemplo, el reconocimiento, te podrías, o positivo, como decimos, te podrías poner una pequeña meta de cada semana por escrito, quizás un mensajito en un chat que tenemos o en un mail o lo que sea, o de forma oral, pues mando un reconocimiento. Otra vez, no quiero que abuses de esto, que cada 30 segundos tu equipo esté recibiendo retropositiva, pero en una semana, si no puedes decir nada positivo de nadie en tu equipo, quizás no estás poniendo atención o no estás reconociendo las cosas. Y constructivo, ponlo en la agenda. Como les dije, yo siempre que tengo una dinámica de colaboración con alguien, lo pongo en la agenda. No vamos a hablarlo cada vez que nos juntamos o cada vez que nos vemos, tampoco necesitamos pasar a diario, pero sí pongo en la agenda, en mi caso, lo que me ha encantado es el ritmo de mensual, ¿ok? Vi que muchos estaban más o menos con ese ritmo. Se me hace que en todo lo que he estudiado he visto que es como un poco el punto ideal. Entonces, que cada mes tengas un momento, no agregues trabajo o una junta que no existe. Usa una junta que ya existe y dedícale 10 minutos a esta dinámica de feedback mutuo, ¿no? Y así pues ya se vuelve un hábito porque está en la agenda y también porque requiere preparación. No se vale que llegues a una junta y le pides a tu reporte directo, ¿me puedes dar retro? No, normalmente no lo van a poder hacer así sin pensarlo mucho o te va a salir una cosa que no es retro de verdad. Entonces, dales chance de preparar antes, ¿ok? Entonces, el punto aquí es queremos reciprocidad, dar y recibir la retro, ritmo constante, entonces tú verás la frecuencia que tiene sentido con tu gente, pero cada 6 meses, eso sí te lo firmo en sangre, no es suficiente. Eso es lo mínimo, estás cumpliendo con lo de la organización, pero no estás siendo un líder que está desarrollando a su gente y ayudándolos a mejorar, y tú no estás recibiendo suficiente retro para seguir mejorando. Y 360, como vimos, no solo es de líder hacia su gente, es en la otra dirección, pero también hacia tus pares, hacia tu propio líder. ¿Por qué no crear esa dinámica donde todos nos estamos ayudando a mejorar y dando regalos? ¿Ok? Entonces, el primer paso para mejorar el compromiso, el engagement, que es de donde viene toda esta serie de sesiones que tenemos, es entender qué es lo que lo está afectando. Te quiero invitar a preguntar, a escuchar, a actuar. Si no sabes por qué la gente está desenganchada, por qué nunca te da retro, por qué no hay comentarios, pregunta y pídelo, ¿no? Hay que crear esas dinámicas que no existen en nuestros equipos. ¿Ok? Entonces, para el cierre, quiero recapitular puntos clave y luego lo abrimos si faltó ver algún punto. Primero, la retro es un regalo, ¿ok? Entonces, ayuda a crecer, a mejorar y a construir relaciones de confianza. Hazlo frecuente, específico y balanceado. No esperes a la gran plática. Da retro positiva y constructiva de forma continua. Usa el método COIN, contexto, observación, impacto y next steps, para estructurar tus comentarios y que no se quede en, pues esa es tu opinión y yo tengo la mía. No, estoy dando una retro que no es debatible para ayudarte. Hazlo bilateral y 360. Pide y da retro hacia arriba, hacia abajo y entre pares.
y crea el hábito, agenda los momentos para preparar y dar retro. Y si no tienes nada que decir por semanas, revisa tu liderazgo. Probablemente estás perdiendo oportunidades para dar y recibir retro. Y además del feedback, pide el input. Muestra esa apertura y receptividad como proactiva. Pide a la gente que te dé su input en vez de decir, pues me avisarán si tienen algo que decir, ¿no? Tenemos que crear esa nueva dinámica. Mi invitación para tomar acción es que te anotes 3 cosas. ¿Qué vas a empezar a hacer que no estabas haciendo hasta ahora? ¿Qué vas a dejar de hacer que quizás ya no te sirve? ¿Y qué vas a continuar haciendo? ¿Okay? Entonces, voy a poner una liga en el chat donde te quiero invitar a apuntar esto. Obviamente es más para ti, pero andamos de curiosos. Es anónimo. Nadie va a saber lo que tú pusiste ahí. ¿Ok? Entonces, te invito a entrar a esa liga y puedes dar clic en el plus y ahí vas a poder anotar el punto, ¿vale? Y con esto también lo voy a abrir por si hay últimas preguntas o comentarios. Y Clau, si tú viste otra por ahí que sientes que deberíamos de abordar, feliz de checarla. Hasta el momento no tenemos ninguna pendiente. No sé si Súper. alguien quiera a lo mejor o abrir su micro para hacer un comentario final o alguna pregunta. Buenísimo. Y los espero en la liga que les pasé en el chat también. Por supuesto, Pregunta gracias por Andrés la... Late. Sí, Perdón. sí. Ay, perdón. Priscila, sí, voy a compartir el material para que tengan esto de referencia, sin problema. Retronegativa. A ver, yo ya dije que no creo que existe este término, retronegativa. ¿Por qué? Porque toda retro es para que tú mejores. Entonces yo la llamo retroconstructiva y es déjate cuento el contexto, la observación, el impacto y veamos juntos qué vamos a hacer al respecto. Eso se llama en algunos lugares retronegativa. Es básicamente para ayudar a la persona a entender que tiene que cambiar, ajustar o mejorar en sus acciones para mejorar como profesional. Entonces, pues sí, no creo que deberíamos de ponerla como un punto aparte, se estructura de la misma forma. Ahora, no vamos a entrar ahorita al punto de cuándo es la quinta vez que diste la retroconstructiva y no se está haciendo nada, porque eso ya se vuelve una conversación de desempeño de la cual Claudia y su equipo nos pueden hablar mucho más, pero eso creo que es una conversación diferente, ¿no? Cuando ya estamos en un como tenemos que tomar medidas más serias. Aquí estamos hablando de las primeras veces que damos retro. Wow, ok, tenemos un montón de puntos en este documento que quiero que puedan ver ustedes también. ¿Ya lo están viendo, lo que estoy proyectando? Creo. Sí, Daf. Ok, súper. Entonces, un montón de cosas que parar. Temor a ser criticado negativamente, emitir juicios y descalificar, dar retro constante a un solo colaborador, ok, buenísimo. Y se empieza a desvirtuar. Ajá. Empezar a tener más frecuencia de las sesiones, tener un registro, dar feedback más seguido, formalizar las sesiones totalmente, dar más retro positiva. Darse 15 minutos cada par de semanas para identificar la retro. Claro, es como cualquier buen hábito. Al principio hay que forzarlo un poco y luego se vuelve algo que haces como sin pensarlo. Pero como todo buen hábito, al principio sí tenemos que forzar un poco esos cambios de comportamiento. Y continuar las sesiones periódicas de retro, ser específicos, como muestra el método COIN, y observar todo el tiempo y cuestionarse qué retro podría estar dando aquí. Ok. Muy bien. Pues creo que para respetar su tiempo vamos a cerrar aquí. Yo les voy a mandar todo esto para que lo tengan de backup para sus siguientes momentos de retro, que como dijimos, debería de ser todo el tiempo. Es parte de la vida profesional, no es un tema aparte que tenemos que tratar cada 6 meses, ¿vale? Muchísimas gracias y Clau, te regreso la palabra. Muchísimas gracias a ti, Daf. Gracias a todos los participantes. La verdad es que nos quedamos con unos puntos muy interesantes que abordar. Ya les estaremos compartiendo el material. Y bueno, tendremos también la sesión grabada por si alguien se perdió algún punto que quiera reforzar, pues con todo gusto. Muchísimas gracias de nueva cuenta, Daf, y nos estamos viendo muy pronto. Hasta Gracias luego. a todos.
Muchas gracias. Gracias.